Vamos a continuar. Buenas noches, profe. Buenas noches. Vamos a continuar con nuestras pláticas. Hoy vamos a abordar la ampliación a la demanda, partiendo de la base que la autoridad responsable remitió su informe con justificación en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. El, Antes de entrar, ¿hay alguna duda, algún cuestionamiento, algo? ¿Algo que quieran abordar antes de entrar a la ampliación a la demanda? ¿Nada? Bueno. En este asunto, pongo nuevamente el caso. Ya que presentamos nuestra demanda de amparo, ya que nos la admitieron, el juez la admitió, solicitó a las autoridades responsables el informe con justificación en términos del 117 de la Ley de Amparo, y como solicitamos a 70 y tantos juzgados, 74 negaron los actos reclamados y uno aceptó los actos reclamados y remitió las constancias del expediente. Entonces, nos dieron vista, el juez nos da vista con ese informe, y entonces el artículo 111 de la Ley de Amparo nos permite ampliar la demanda, ¿no? Vamos a ver el artículo 111 de la Ley de Amparo. Originalmente la ampliación de la demanda fue una creación jurisprudencial, pero en la actualidad la Ley de Amparo en el artículo 111 ya la regula, ¿no? Esa es una de las ventajas que tenemos en relación al incidente de nulidad. A ver, 111. A ver, Margarita, Lisbeth, por favor, léenos el artículo 111 de la Ley de Amparo. Sí, profesor. Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando, fracción primera, no hayan transcurrido los plazos para su presentación. Fracción segunda. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley. En caso de que la fracción segunda, en caso de la fracción segunda, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Ok, entonces, aquí el artículo 111, fracción segunda, es limitado. Por eso tenemos que acudir a la jurisprudencia, porque este artículo 111, fracción segunda, habla de la ampliación a la demanda respecto de actos de autoridad. Únicamente, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Entonces, para eso tenemos que acudir a la jurisprudencia, porque en la jurisprudencia se amplían las hipótesis en relación a la ampliación a la demanda. Habla de los conceptos de violación, de las autoridades responsables y de los actos de autoridad. Son tres. El 111 aquí habla de actos de autoridad, pero vamos a ver la jurisprudencia.
los criterios jurisprudenciales. A ver, voy a poner la jurisprudencia. Aquí está. La vamos a hacer más grande. A ver, Tania Sugel, ¿nos puedes leer el rubro de la tesis, por favor? Hola, Daniel, claro. O David Torres, ¿nos puedes leer el rubro de la tesis? Sí, profesor. Ampliación de la demanda de amparo. Solo es posible tratándose de autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados, pero que guarden vinculación con ellos. Ok, entonces se refiere a que la ampliación a la demanda puede ser, podemos agregar nuevas autoridades responsables, podemos agregar nuevos actos reclamados o podemos agregar nuevos conceptos de violación. Ahora, también es importante que dentro de los criterios, en nuestro caso, aplica esta tesis de la segunda sala. A ver. A ver, Edgar, Francisco, ¿nos puedes leer el rubro de la tesis? Es una jurisprudencia de la segunda sala. El rubro nada más. Claro, maestro. Demanda de amparo indirecto. Procede su ampliación para combatir mediante nuevos conceptos de violación los vicios propios de los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente. Ok. Entonces, en nuestro caso, nosotros ya combatimos la omisión del juez de analizar escrupulosamente el emplazamiento y también ya alegamos, reclamamos el emplazamiento e hicimos valer unos conceptos de violación genéricos porque no teníamos conocimiento del acto reclamado, ¿no? Entonces, en nuestra ampliación vamos a combatir mediante nuevos conceptos de violación los vicios propios de estos actos. Ahora, otra de las preguntas que nos debemos hacer, dos temas importantes. ¿Cuándo comienza el plazo para ampliar la demanda? Y dos, ¿quién puede promover la ampliación a la demanda? ¿Cuándo comienza el plazo? Es importantísimo porque hay ocasiones en que se les puede ir el plazo. A ver, David Torres, por favor, léenos el rubro de esta jurisprudencia del Pleno de la Corte. Sí. Demanda de amparo. Momento en el que inicia el cómputo del plazo para presentar su ampliación, con motivo de la rendición del informe justificado.
A ver, léenos la tesis. Sí. ¿Sí se ve o no? Si la puede ser un poquito más chiquita porque creo que se corta. A ver, deja hacerlo más chico. Ahí. Ajá. El artículo 111, fracción segunda, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad. En nuestro caso, ¿no? Ujú. No conocíamos la fundamentación y motivación. Sí. Siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Es En decir, este, cuando el juez nos da vista con el informe con justificación. Ujú. Síguele. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de la demanda inicial al día siguiente al que surte efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicial a partir del día siguiente a ese conocimiento, sin que lo anterior esté Etcétera, etcétera. vinculado. Etcétera, etcétera. A ver, aquí lo importante es que el plazo para promover la ampliación son 15 días y empieza a contar a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación del auto que tiene por presentado el informe con justificación y que les da vista, ¿no? Que les da vista. Entonces, en este caso, la notificación, esto es un caso real, la notificación se dio de la siguiente manera. Primero, hubo un citatorio. Primero hubo un citatorio. Miren. A ver, vamos a... Vamos a ver el citatorio. ¿Se ve el citatorio? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, en este citatorio señala que en la Ciudad de México a las 12 horas con 50 minutos del mes de marzo del año 2000, vamos a hablar que es 2023, se constituyó legalmente en el domicilio tal y no estando presente la persona buscada, pero cerciorado de que aquí tiene su domicilio, por así informarlo, quien dijo bajo protesta decir verdad, dice llamarse Xochitl, ser empleada de la parte codemandada o de la parte demandada. Deja citatorio para que espere al suscrito a las 10 horas con 5 minutos del día siguiente, para los efectos de una diligencia de carácter judicial que se llevará a cabo con la buscada o por conducto de su representante legal, y le prevengo que de no encontrar la codemandada el día y hora que se indica, la diligencia se entenderá con quien se encuentre, y dice la persona con quien se encuentre, y dice la persona con quien dejó el citatorio que no firma de recibido por no considerarlo necesario.
¿no? Entonces, le dejaron un citatorio con una persona que dijo ser empleada, Ahora, después, dice aquí, en el... Aquí, en la razón del actuario, dice, a ver, Margarita, ¿nos puedes leer la razón del actuario relacionada con el citatorio? Sí, profesor. Dice, en la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 50 minutos del día 11 de marzo del año 2000, el suscrito secretario actuario adscrito al juzgado 12º de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, licenciado, me constituyo legalmente en el inmueble ubicado en la calle número 39, piso, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11560 de la Ciudad de México, en busca de la C, y cerciorando de ser esta la calle señalada en la cédula de notificación por la nomenclatura y nombre de la calle, además de que en este lugar se encuentran letreros de lámina que facilitan su ubicación por la calle, colonia, delegación y código postal, y porque tengo a la vista el citado inmueble, fachada de cantera, número sobre la fachada, escalinata para ingresar al inmueble, recepción de mi lado derecho, procediendo a ingresar al interior y subo al elevador y llego al piso 6 y soy atendido por una persona del sexo femenino que bajo protesta de decir, dice llamarse Xochitl, diciéndome que es la empleada de la persona buscada, ante quien me identifico con credencial expedida por el Honorable Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con número de registro que me acredita como secretario actuario de primera instancia adscrito al juzgado 12º de lo... de Bien. 12º de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y les hago saber el motivo de mi presencia, diciéndome que por el momento no se encuentra la persona buscada, que Localizar mañana, lo puedo localizar mañana a partir de las 9 de la mañana. Ahí no se alcanza a ver. que en términos del artículo 1393 del Código de Comercio, Ahí ya me perdí. procedo a dejar citatorio a la persona que me atiende para que espere al suscrito. La C tal, el día 12 de marzo del año 2000 tal, a las 10 horas con 5 minutos. En consecuencia, procedo a retirarme del lugar, con lo que concluyo la presente diligencia, ¿no? Entonces, se presenta al lugar, deja un citatorio y llega al día siguiente. Entonces, al día siguiente, llega, así son las razones, ¿eh? No, y esta es legible. Hay unas que son ilegibles. Miren, aquí hay otra, aquí ya se presenta al día siguiente y dice, requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. En la Ciudad de México, siendo las 10:00 del 12 de marzo del año 2000, vamos a ponerle 23, el suscrito licenciado secretario actuario del juzgado 12º de lo civil, en compañía de tal, del actor, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Nos constituimos legalmente en la calle tal, número 39, piso tal, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en busca en este caso, de José Vázquez, señalado como domicilio de la parte demandada en la cédula de notificación para dar cumplimiento a los prohibidos tales. Y cerciorado de ser el domicilio correcto y citado en autos, por así indicármelo las placas metálicas que se encuentran en la calle, aquí no dice qué calle, y confirmando quien acompaña al suscrito, enseguida procedo a tocar la puerta de acceso
del inmueble donde me encuentro constituido, saliendo de su interior una persona del sexo femenino, quien bajo protesta de decir verdad dice llamarse Xochitl, ser empleada de la demandada y me ratifica ser el domicilio correcto y citado en la cédula de notificación y me informa que ahí tiene su domicilio la parte demandada y le requiero la presencia de la demandada y me dice que no se encuentra por el momento, ante quien me identifico con credencial número tal que me acredita como actuario. Se trata de una persona de tez blanca, complexión mediana, aproximadamente de 55 años de edad, 1,58 m de estatura. Luego, con fundamento en 1394, le requiero para que haga el pago inmediato de la parte actora, a quien sus derechos representen la cantidad de 4,400,000, etcétera, etcétera. Y no haciéndolo así, se procederá al embargo. Después, se procedió al embargo y se procedió al emplazamiento. Entonces, acá está, miren. Aquí hasta abajo dice Strava formal embargo sobre la cuenta y inserto la cédula de notificación que le entrego, así como las copias simples de traslado de la demanda, documentos base de la acción, debidamente sellados, cotejados, rubricados y foliados en 9 hojas, mismos que recibe de propia mano, le notifico y lo emplazo a juicio para que en el término de 8 días produzca su contestación de demanda y lo apercibo que en caso de contestar la demanda, no contestarla, se le tendrá por presuntamente confeso y el procedimiento se continuará en su rebeldía. Ok. Entonces, resulta que en este asunto, el José Vázquez, su cliente, no vive ahí, no tiene ahí su trabajo, no reside ahí, no simplemente reside, no es el domicilio convencional, no conoce a la persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que formular un nuevo concepto de violación. Ese nuevo concepto de violación tendrá que tener una parte de convencionalidad, una parte de constitucionalidad y una parte de legalidad. ¿Ustedes cuál creen que sea la parte de legalidad? ¿Cuál sería la parte de constitucionalidad? Obviamente el artículo 14. El artículo 14 que establece el derecho de audiencia. ¿Cuál sería la parte de legalidad? ¿El Código de Comercio? Las formalidades. Efectivamente, el Código de Comercio. Y ahí en el Código de Comercio, ¿qué vamos a buscar? Bueno, las notificaciones, eso viene de 1068, donde describe el emplazamiento, qué es lo que tiene que hacer el actuario y todas las formalidades que debe cumplir para que se tenga por legalmente Ok. realizado. Entonces, efectivamente, el Código de Comercio. Entonces, lo que tenemos que hacer en nuestro concepto de violación es hacer una comparación entre las formalidades que establece el Código de Comercio y las formalidades que siguió el secretario actuario, ¿no? Entonces, ahora, vamos a ver, el emplazamiento. Ahora, aquí se acuerdan que les puse un criterio jurisprudencial en relación a que el emplazamiento tiene que ser en el domicilio real.
lo quiero reiterar. Domicilio real. Emplazamiento. Los voy a reiterar. Esta tesis, que también haremos valer en es del primer circuito. Entonces es obligatoria para el juez responsable. Emplazamiento debe hacerse en el domicilio real del demandado. Y su cliente, José Vázquez, les dice que el domicilio en el que se constituyó el actuario no es su domicilio real, ni siquiera es su domicilio. Y dos, que la persona con la que se tendió la diligencia no es su empleada, ni siquiera la conoce. ¿No? Entonces, vamos a la ampliación a la demanda. Después, antes de entrar a la ampliación a la demanda, ya formaron sus equipos, o todavía no, porque terminando la ampliación a la demanda, les voy a poner otro caso y ya ustedes van a hacer la demanda, la ampliación y la contestación por parte del tercero. ¿Ya armaron sus equipos? ¿O todavía no? Todavía no, Daniel. Bueno, pues váyanlos preparando porque, a ver, o si no, arman los equipos, quien quiera hacer el ejercicio, puede hacerlo en representación de los demás. Eso va a ser más, esto va a ser, quien haga el ejercicio, pues obviamente va a tener un mayor provecho del curso, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar y ver que hacerlo. Cuando uno lo hace es cuando ya se da cuenta de lo que nos falta, de los errores, de todo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer la ampliación a la demanda. Quejoso, José Vázquez. Tercero interesado, Pedro Pérez. Juicio de amparo indirecto en materia civil. Aquí ya partimos del supuesto que hay un expediente 1123, diagonal 2023. Aquí partimos del supuesto de que hay un juez de distrito. Señor juez, vamos a señalar que es el 10º de distrito en materia civil en la Ciudad de México. José Vázquez, por mi propio derecho, personalidad que le pido me reconozca. Aquí más bien personalidad que me reconoció en auto de fecha, no sé, tal. Ante usted, señor juez de distrito, con el debido respeto, comparezco y expongo. Ya no señalo domicilio porque ya lo tengo señalado. Ya no señalo autorizados porque ya los tengo autorizados. Tampoco ya solicito el acceso al expediente electrónico. Y entonces aquí, con fundamento en el artículo 111 de la ley de amparo, amplío mi demanda de amparo en cuanto a qué: autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación. Actos reclamados. O los tres. Conceptos de violación. Serían Los conceptos,
Serían conceptos de violación, porque los actos reclamados ya los señalamos en la demanda inicial y las autoridades responsables ya los señalamos. Entonces, de la ley de amparo, amplió mi demanda de amparo en cuanto a los conceptos de violación relacionados con el ilegal emplazamiento del que tuve conocimiento, ¿mediante qué? Auto Mediante el auto de fecha tal, de fecha tal, en el cual bueno, me dio vista con el informe con justificación que remitió el juez 12º civil de proceso escrito en la Ciudad de México. ¿Sí? Y aquí, pues ya no le van a poner nombre y domicilio del quejoso, porque ya lo señalaron en la demanda. Ya no van a poner, aquí sí van a poner el nombre y domicilio del tercero interesado, porque ya lo conocieron con el expediente. ¿Y qué domicilio van a señalar? el que señalaron ellos en la demanda. Efectivamente. Quien puede ser emplazado. Bueno, ahí podría variar, ¿no? Porque ¿qué tal si revocaron abogado? Tendremos que Sí, revisar tendremos que buscar cuál es el domicilio cuál fue actual. el último domicilio, ¿no? Así es, así es. Quien puede ser emplazado en la calle. Tenemos que buscar en el expediente cuál es el último domicilio. La calle, número, colonia, alcaldía, código postal, en esta Ciudad de México. En las autoridades responsables, ya vamos a ver qué pasó, Marcos. Una pregunta, si el tercer interesado señaló correo electrónico para que le surtieran las notificaciones, también se podría También lo señalar, podemos ¿no? hacer porque la ley de amparo permite la notificación vía electrónica. Sin embargo, la ley de amparo señala que la notificación debe ser personal cuando se trate de la primera notificación al tercero interesado. Entonces, y la ley de amparo establece cuál es el procedimiento para las notificaciones personales. Yo lo señalaría, si señalan correo electrónico, yo lo señalaría, pero la ley de amparo establece el procedimiento para notificar al tercero interesado. Ahora, en las autoridades responsables vamos a poner ¿a quién? Nada más al juez, ¿no? Que Efectivamente. Vamos a poner al juez 12º civil de proceso escrito de la Ciudad de México, y en este caso fue el secretario de la B.
Secretario Actuario B, adscrito al juzgado. 12º Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Ahí está. Normas, actos y omisiones. Sería para precisar, porque realmente, como ya lo señalamos, no es necesario reiterarlo, pero por facilidad de la lectura, podríamos poner, pues, 12º del juez 12º, los decretos, el auto. Y 2 del secretario B o par, la ejecución de los decretos y el ilegal emplazamiento. Ahora, ¿qué pasó, Marcos? Ahí en el ilegal emplazamiento, como ya conocemos los datos de cuándo se realizó el ilegal emplazamiento, ¿podemos precisarlo o así de manera general? Podemos precisarlo ahí o podemos precisarlo en los antecedentes, ¿no? El ilegal emplazamiento efectuado el 12 de marzo de 2023, ¿no? Los preceptos que contienen los derechos humanos, los derechos humanos, pues son los mismos. Es el artículo primero, el 14, el 6, el 17 y el 27. Y en los antecedentes, aquí lo que vamos a poner, ya todo esto ya no lo vamos a poner porque esto ya formó parte de la demanda. Lo que vamos a poner es 1, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que sirven de fundamento a los conceptos de violación son los siguientes. Entonces, aquí, por auto de su señoría, me dio vista con el oficio número tal, de fecha tal, que contiene que expidió el juez 12º civil de proceso escrito de la Ciudad de México, mediante el cual rindió su informe con justificación. Luego, ¿cuál sería el otro hecho? El citatorio. A ver, primero vamos a situar los informes y después el contenido de los informes. De igual manera, ¿cuál faltaría? ¿Cuál sería el otro informe?
por auto de fecha tal, su señoría me dio vista con el oficio de fecha tal que expidió ¿quién? El secretario actuario B adscrito al juzgado 12º de prueba escrito mediante el cual rindió su informe con justificación. Luego, con motivo del informe que rindió el juez responsable, tuve conocimiento de que, acuérdense que los hechos se refieren a los antecedentes y a la descripción de los actos reclamados. Entonces, ¿cuál es el acto reclamado que vamos a narrar? El importante para el emplazamiento. Son estos tres del 12º. Entonces, con motivo del informe que rindió el juez responsable, tuve conocimiento de que por auto de su señoría, perdón, el juez responsable que admitió la demanda y ordenó emplazar al suscrito. ¿Qué más? Por auto de el juez responsable que me tuvo por emplazado a juicio, omitió que Revisar escrupulosamente. omitió examinar escrupulosamente la existencia legal del emplazamiento y me declaró en rebeldía. ¿Qué más? El juez responsable tramitó. ¿Qué pasó, Marcos? Una pregunta, ahí se debe de mencionar, supongo que es un ejecutivo mercantil, ¿no? El juicio. Sí, Bueno, si se ordenó el emplazamiento, también tenemos que mencionar que se requirió de pago, bueno, que se dictó auto de execuento. sí. Aquí solamente estoy tomando el tema del emplazamiento para no hacerlo más complejo. Pero si fuera el ejecutivo, efectivamente tendríamos que decir, me tuvo por requerido de pago, me tuvo por embargado y por emplazado. Hay una jurisprudencia que dice que habla sobre la nulidad del requerimiento de pago, del embargo y del emplazamiento. Aquí solamente ahorita nos estamos ciñendo al emplazamiento, para no hacerlo más complejo. Porque sí, porque me causó dudas, porque como vamos a reclamar el ilegal emplazamiento, también me embargaron. Así es, así es. Entonces ese embargo también hay que atacarlo, ¿no? Bueno, se tendría que atacar. Ok. Efectivamente.
Pero por Habría que temas atacarlo. didácticos, lo vamos a solamente amplificar el puro emplazamiento, ¿verdad? Ahorita el emplazamiento. Ah, ok. Así es. Ahorita el emplazamiento. Porque si atacamos todo, podemos atacar todo. El juez responsable me tuvo por emplazado, me tuvo por requerido de pago, embargado y emplazado, ¿no? Y omitió examinar escrupulosamente la existencia legal del emplazamiento y me declaró en rebeldía, ¿no? El juez responsable tramitó el juicio, dictó sentencia y en ejecución de esta, eh, convalidó, más bien, ordenó la ejecución del embargo a mi cuenta bancaria tal, ¿no? Le ponemos los datos. Entonces aquí este es diferente, ¿no? Ahora, de aquí, en el número 4, con motivo del informe que rindió el secretario actuario, tuve conocimiento de que bueno, vamos a hacerlo completo. Aquí, originalmente, aquí vamos a cambiar los fundamentos porque utilicé como ejemplo una razón de un mercantil, de un juicio mercantil. Ahorita los cambiamos. Pero entonces también tendremos que cambiar esto. Tuve conocimiento de que el tal de 2023, dicha autoridad dejó citatorio en un domicilio que no es del suscrito. Vamos a ponerlo, tuve conocimiento de que, vamos a ponerlo así. El tal de 2023, dicha autoridad de citatorio no decir lo que no es de suscrito y con una persona que no es mi empleada, que no fue ni es mi empleada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué falta? El día tal, dicha autoridad me requirió de pago, me embargó y emplazó en un domicilio que no es del suscrito y con una persona que no fue ni es mi empleada. ¿Sí? Ahora, como vamos a ampliar
los conceptos de violación aquí vamos a ampliar un concepto de violación en cuanto al juez y un concepto de violación en cuanto al actuario. Primero, el juez responsable, esto es como un chisme, ¿qué hizo mal o qué dejó hacer? A ver, ¿qué hizo mal o qué dejó hacer? ¿Qué dejó de hacer? No revisar escrupulosamente el, el emplazamiento. Ese es lo que nos agravia, ¿no? El juez Ajá. responsable me tuvo por requerido de pago, embargado y emplazado legalmente sin haber examinado escrupulosamente dicha diligencia. ¿Sí? Sin haber examinado escrupulosamente dicha diligencia. Luego, fuera de los casos y de las condiciones que establece el artículo 14 de la Constitución General. ¿Qué vamos a poner en la premisa fáctica y probatoria? El juez responsable omitió examinar escrupulosamente la legalidad del emplazamiento de la diligencia de requerimiento de pago embargo y emplazamiento efectuado a mi persona, declaró que incurrí en rebeldía, tramitó y resolvió el juicio mediante sentencia y ejecutó esta mediante el embargo a mi cuenta bancaria. Entonces, la premisa normativa constitucional va a quedar igual. El juez responsable restringió mis derechos humanos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia con las debidas garantías previstas en los artículos 1, 14, 16, 17 de la Constitución, fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. El juez responsable tiene prohibido privarme de mi propiedad y derechos sin la existencia de un juicio previo que respete las formalidades esenciales del procedimiento y que se acorde con las leyes del procedimiento expedidas con anterioridad del hecho. El juez responsable me privó de mi propiedad y derechos mediante el embargo de mi cuenta bancaria y el emplazamiento fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece, toda vez que no me siguió un juicio, omitió respetar las formalidades esenciales del procedimiento y no respetó las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces, el juez responsable incurrió en lo anterior porque, a pesar de que fui legalmente requerido de pago, embargado y emplazado, omitió analizar escrupulosamente el emplazamiento e inadvirtió que éste no respetó las formalidades esenciales ni las leyes expedidas con anterioridad. El juez responsable omitió verificar que el sujeto haya sido emplazado
y sus consecuencias me impidió ofrecer y desahogar pruebas para mi defensa, y así como mi oportunidad de alegar. Aquí vamos a cambiarle porque no, como nos dimos cuenta, es un juicio mercantil, y en lugar de alegar el artículo del Código de Procedimientos Civiles, vamos a alegar una jurisprudencia. Vamos a alegar una jurisprudencia. La jurisprudencia que el emplazamiento debe ser revisado de oficio por el juez. Aquí está la tesis. A ver. A ver. Bueno, lo voy a alejar un poquito. A ver, Misraim, ¿nos puedes leer el rubro y la tesis, el cuerpo de la tesis, por favor? Sí, es emplazamiento, es de orden público y su estudio es de oficio. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance. Además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora, y finalmente a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consignación del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia. Ok. Entonces, vamos a citar esta tesis. Vamos a citar esta tesis en nuestra ampliación a la demanda. Y vamos a poner aquí resulta aplicable a la obligación del juez responsable la siguiente jurisprudencia con base en el artículo 6º transitorio de la ley de amparo original y vigente. ¿Qué establece ese artículo 6º transitorio de la ley de amparo original de 2013? Vamos a la ley de amparo. A pesar de que se trata de una tesis que fue expedida con anterioridad a la publicación y a la entrada en vigor de la ley de amparo, de la denominada nueva ley de amparo, a pesar de eso, el artículo 6º transitorio permite
Miren. A ver, Noemí Yael, ¿nos puedes leer el artículo sexto transitorio del decreto del decreto de la original de la ley de amparo, por favor? Sí, Lic. Sexto, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. ¿Ya vieron? Entonces, para que sea inaplicable una jurisprudencia o un precedente que fue expedido con base en la ley anterior, ustedes tendrían que demostrar que se opone a lo que establece la nueva ley, ¿no? Entonces, en este caso, no se opone y por lo tanto, solicitamos al juez que la aplique, ¿no? Ahora, ya que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a demostrar si se ve la demanda. Sí. Lo anterior o el juez responsable violó las formalidades esenciales del procedimiento por lo siguiente. Y entonces, aquí tenemos que señalar cuáles son las formalidades que el juez responsable violó las formalidades esenciales del procedimiento porque omitió anular de oficio el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, a pesar de que dicha diligencia tiene los vicios siguientes. Vámonos por lo más fácil. Vámonos por lo más fácil. ¿Cuáles son los dos vicios que tiene? ¿Cuáles son los dos vicios que dijimos que tenía? La diligencia, ¿qué? ¿Cuáles son los dos vicios que dijimos? La del domicilio real. Fue llevada a cabo en un domicilio que no es el del suscrito. Podemos especificar, la diligencia fue llevada a cabo en un domicilio que no es el del suscrito, que no es en un domicilio que no es el real, el legal o, déjenme acomodar esto aquí, o el convencional del suscrito. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había un domicilio real, que había un domicilio legal o que había un domicilio convencional? Y dos, la diligencia fue entendida con una persona
que no es ni fue mi empleado. Ahora, ¿dónde tendríamos que buscar en qué domicilio se debe llevar a cabo esta diligencia y con qué persona se debe llevar a cabo esta diligencia? A ver, Marco. Una pregunta. Sí. Respecto de las omisiones que bueno, que se le están imputando al juez, ahí se tendría que desglosar cuáles son los errores que contienen la razón actuarial de que primero de que se dejó el citatorio, algunos errores que puede cometer que tenga el citatorio y después la razón de emplazamiento y embargo. Sí, solo que aquí nos vamos a ir por las dos principales, que es que no fue llevada a cabo en un domicilio y que no fue entendida con la persona. Y esto, ya que están estas dos, vamos a desarrollar que la diligencia no fue llevada en el domicilio y vamos a desarrollar que el citatorio, estamos hablando de la diligencia en general, el citatorio fue, o el secretario actuario dejó el citatorio en un domicilio que no es el real, el legal o el convencional. También se puede, aquí también el secretario actuario requirió de pago, embargó y emplazó en un domicilio que no es el real, el legal o el convencional del suscrito. También esto sería suficiente para anular la diligencia. Estos dos serían suficientes para anular la diligencia. También podemos, el secretario actuario dejó el citatorio con una persona que no fue ni es mi empleado. El secretario actuario requirió de pago, embargó y emplazó con una persona que no es ni fue mi empleada. Esto sería suficiente para anular la diligencia, pero también, como dice Marcos, podemos adicionar las formalidades esenciales del requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Porque también, bueno, tiene sentido porque si se le estamos diciendo que el juez no revisó, bueno, que no revisó el emplazamiento, tenemos que explicar cuáles fueron esas omisiones o qué es lo que tuvo que haber hecho el juez que no hizo. Que principalmente son estas dos. Que dejó el citatorio en un domicilio que no es el real, el legal o el convencional y que lo efectuó por medio de una persona que no es por medio de una persona que no es la empleada. Obviamente, aquí también hay formalidades esenciales que establece de con quién, de cuál es la formalidad que debe de seguir el actuario para
para establecer que está en el domicilio, debe de también seguir ciertas formalidades para determinar que con quién entiende la diligencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo podemos hacer, así, y tenemos que ahora establecer, precisar con base en el Código de Comercio en dónde están estas formalidades para precisarlas y las tenemos que confrontar con el citatorio y con la razón actuarial de la diligencia, ¿no? Entonces, ¿en dónde encontramos? ¿Se ve la pantalla? Creo que no, creo que no se ve la pantalla. Avísenme porque, a ver, avísenme. A ver, Ahora sí. ¿ahí se ve? Ujú. El juez responsable violó las formalidades esenciales del procedimiento porque omitió anular de oficio el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, a pesar de que dicha diligencia tiene los vicios siguientes. La diligencia fue llevada a cabo en un domicilio que no es el real, el legal o el convencional. El secretario dejó el citatorio en un domicilio que no es el real, el legal o el convencional. El secretario requirió de pago, embargó y emplazó en un domicilio que no es el real, el legal o el convencional. Y vamos a poner aquí, el secretario incumplió con diversas formalidades esenciales del requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Y después, ¿qué pasó, Marco? Una pregunta. ¿El Sí, juez cómo se cerciora que el emplazamiento no se llevó a cabo ni en el domicilio real, ni en el legal, ni en el convencional? el juez en principio lo que alegaría es que él no tenía los elementos para determinar que es el domicilio real y legal o el convencional, y normalmente lo que alegan es que tampoco tenía los elementos para poder demostrar para poder analizar que es con la persona, que si la persona era o no empleada. Sin embargo, la ley de amparo establece lo siguiente. Si bien es cierto eso, hay un artículo en la ley de amparo que dice que el acto reclamado se analizará tal y como lo dictó. Sin embargo, cuando el quejoso no tuvo la oportunidad de controvertir o de ofrecer pruebas, se le debe de permitir ofrecer pruebas en contra del acto reclamado. O sea, la regla general es la que tú dices, efectivamente, a ver cómo el juez podía saber que no era el domicilio y cómo el juez podía saber que no era la persona, ¿no? Entonces, en principio, en términos de la ley de amparo, la regla general que tú dices, de acuerdo a eso, pues no podríamos nosotros, no podría ser un vicio porque el juez alega eso, que el acto reclamado lo dictó con lo que vio. Sin embargo, vamos a ver el artículo de la ley de amparo. A ver, el artículo en donde nos permite que a pesar de que el juez no tuvo esa posibilidad, nosotros tenemos el derecho de ofrecer pruebas. Aquí está. Miren, es el artículo 75, les voy a compartir pantalla, párrafo segundo. A ver, Joali Valencia, ¿nos puedes leer el artículo 75, párrafo primero y párrafo segundo de la ley de amparo? Artículo 75.
Ujú. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido en dicha autoridad. Hasta ahí. No obstante, Hasta ahí, en lo hasta ahí dispuesto en tantito. el párrafo. Hasta ahí tantito. Ok. Esta regla general es congruente con lo que dice Marcos, ¿no? Oye, pues si el juez no tuvo los elementos para determinar si era el domicilio correcto o no, y dos, no tuvo los elementos para determinar si era la persona empleada o no, y los únicos elementos que pudo echar mano fueron las formalidades esenciales que debe de seguir, ¿no? Aún que hubieran seguido las formalidades esenciales para el citatorio, para el embargo, para el requerimiento, para el embargo y el emplazamiento, aun y cuando se hayan seguido esas formalidades, si no se llevó a cabo en el domicilio y no se llevó a cabo con la persona, debe declararse la nulidad. Y para eso existe el párrafo segundo del 75. A ver otra vez, Joali, el párrafo segundo. No obstante, lo dispuesto en el párrafo en directo, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia Hasta ahí. penal, el juez de distrito deberá Hasta ahí nada más, cesarse. por favor. Okay. Gracias. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. A ver, en este caso, el quejoso tuvo la oportunidad de demostrarle al juez que no era el domicilio y que no era la persona, ¿sí o no? No. No, no lo tuvo. Entonces aplica por eso lo hacemos lo mencionamos en el concepto de violación y lo ofrecemos como prueba, ¿no? Porque aún suponiendo, Marcos, aún suponiendo que el actuario haya seguido todas las formalidades, haya presentado el citatorio, haya cumplido con la identificación del lugar, se haya identificado, haya descrito a la persona, aun y cuando haya seguido con todas esas formalidades, si el secretario actuario si yo logro demostrar que no fue en mi domicilio y dos, que la persona no era mi empleada, ¿no? Aún así, con base en el 75, párrafo segundo de la ley de amparo, el juez debería anular esa diligencia, ¿no? Pero, ok, ahora, ¿alguna otra pregunta? Ahora, ya que tenemos esto, ahora tenemos que detallarlo. Tenemos que detallar nuestros puntos, nuestros 3 puntos, ¿no? Entonces, el secretario actuario dejó el citatorio en un domicilio que no es el real, el legal o el convencional. ¿Cómo lo robusteceríamos? Toda vez que mi domicilio es el ubicado toda vez que mi domicilio real es el ubicado en la calle tal, número tal, colonia tal, alcaldía tal, código postal tal, en esta Ciudad de México. De igual manera,
Bueno, vamos a quedarnos en el domicilio real. Esto, igual, toda vez que mi domicilio es el real es tal. Todavía falta que ofrezcamos las pruebas correspondientes para demostrar, una vez que pongamos esto, las pruebas correspondientes para demostrar cuál es mi domicilio real. Al final vamos a poner las formalidades que en su caso el secretario haya incumplido, con la comparación de las formalidades que establece la ley con las formalidades que siguió el secretario actuario, ¿no? Luego aquí, el secretario actuario dejó el citatorio con una persona que no fue ni es mi empleada, y aquí también tenemos que, a pesar de que es un hecho negativo, sí existe algunas pruebas de las cuales se puede generar una presuncional humana de que no es mi empleada, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esas formalidades? Pregunto. ¿Dónde vamos a encontrar las formalidades que debía seguir el secretario actuario? En el Código de Comercio, donde está Ajá. regulado el capítulo de notificaciones. Ajá. Ahí El establece. ¿Cuáles son artículo esas formalidades? 1393. ¿Cuáles son esas 1393 formalidades? del Código de Comercio. ¿Cuáles son esas formalidades? No, es el 1068, ¿no? ¿Cuáles son esas formalidades? ¿No es el 1393, maestro, del Código de Comercio? ¿Perdón? El artículo 1393, 1393. El artículo 1068 bis establece cuáles son las formalidades del emplazamiento. El 1068 bis del Código de Comercio. A ver. Okay, gracias. A ver, vamos a ver, Margarita Lisbeth, ¿nos puedes leer el 1068 bis del Código de Comercio? Bueno, Gemma Guzmán. Sí, maestro. Artículo 1068 bis. El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue, la clase de procedimiento, el nombre y apellido de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, transcripción de la determinación que se manda a notificar y el nombre y apellido de las personas a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. Síguele. El notificador se identificará ante la persona con la que se entienda la diligencia, requiriendo a ésta para que a su vez identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en su caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado, como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquiera otra existente con el interesado. Ajá. La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que vive en el domicilio señalado,
en caso de no encontrarse el buscado. Después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada, se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. Ok, El actor ¿sí? podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento. Esta es en relación con el emplazamiento. Hay otras formalidades también para el requerimiento de pago, el embargo. No te preocupes, Margarita. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar el artículo del emplazamiento y copiar el artículo que regula las formalidades de requerimiento de pago y el embargo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es diversas formalidades. Y entonces vamos a pegar esto acá y de aquí vamos a sacar, vamos a determinar cuáles son las formalidades. Aquí, para hacer de manera ordenada, podemos poner formalidades relacionadas con el domicilio y formalidades relacionadas con la persona. Cargo de preventos. Ahora, ¿qué formalidades están relacionadas con el domicilio? ¿Qué formalidades? Que se tienen que cerciorar Ajá, que sea el domicilio del buscado. sí. ¿Qué más? La exhibición de documentos que lo acrediten. Ajá. Señas particulares del domicilio, número a la vista. Tendrá que describir el domicilio, fachada, zaguán, cuántos niveles. Pues le dije. Ajá. A ver. Y en relación a la persona, ¿qué requisitos o qué formalidades esenciales se deben de seguir? Primeramente, preguntar si es con la persona que atiende es con la que bueno, sí, preguntar si es la persona buscada y pedirle también identificación, ¿no? Ok. Vamos a complementarlo con el artículo 1393. Vamos a complementarlo con el 1393 del Código de Comercio. A ver, Jaime Gutiérrez, ¿nos puedes leer el artículo 1393 del Código de Comercio? No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, el cerciorado de ser el domicilio de aquel, se le dejará citatorio fijándole hora hábil dentro de un lapso comprendido entre las 6 y las 72 horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles respecto de los embargos. Ajá. Una vez
que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficio para la localización del domicilio. 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda de las indicadas en el artículo anterior. De no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. Sí. A continuación, se emplazará al demandado. Ajá. En todos los casos, se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contenga la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda de los documentos base de acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. Ajá. La diligencia de Ya no, embargo. el siguiente. En todos los casos practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilios del depositario designado. A ver, vamos a, lo que ahora tenemos que hacer es agarrar el 1393 y el 1394 y ponerlo en nuestra ampliación a la demanda para sacar las formalidades. La primera formalidad es que, ¿sí se ve la ampliación? Sí. Ok. Dice, no encontrándose el demandado en la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquel, ¿cuál es la primera formalidad relacionada con el domicilio? La primera formalidad, busquen los verbos. El secretario no se cercioró del domicilio debidamente. Así es, el secretario actuario, traten de no redactar de manera negativa, traten de redactar de manera positiva. ¿El secretario qué? Omitió cerciorarse. Ahorita nada más estamos determinando cuáles son las formalidades y después las vamos a contrastar con el citatorio y con la cédula, ¿no? El secretario actuario omitió cerciorarse de que el domicilio en el que dejó el citatorio es el del suscrito, ¿no? Artículo 1393 del Código de Comercio. Luego, se le dice, no encontrándose el demandado a la primera búsqueda en el inmueble señalado, pero cerciorado de ser el domicilio, se le dejará citatorio dentro de un lapso comprendido entre las 6 y las 72 horas posteriores. Si no guarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, doméstico, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio. Entonces, el secretario actuario ¿qué? ¿El secretario actuario qué? ¿Solo realizó una búsqueda? ¿Omitió qué? Comprobar la identidad de la persona. Omitió
Aquí, esta es de las relacionadas con la persona. El secretario actuario omitió practicar la diligencia de embargo. Acuérdense que es con los verbos. El secretario omitió practicar la diligencia de embargo con mis parientes, empleados o domésticos. O con cualquier otra persona que viva en el domicilio. Artículo 1393 del Código de Comercio. Daniel, Sí. se omite que no habiendo encontrado al demandado, deje un citatorio fijando una hora. Puedes ponerlo, pero en este caso, o sea, aquí podemos poner todas, pero en este caso, en nuestro caso, el tema fuerte es que no es el domicilio y no fue con la persona. O sea, podríamos poner cada una de las cosas, ¿no? No se cercioró, no dejó el citatorio, no fijando hora hábil, el citatorio no lo fijó dentro de un lapso comprendido entre las 6 y las 72 horas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podemos poner todas dependiendo del caso. En este caso, el tema fuerte es que no lo hizo en el domicilio y que la persona no es pero podemos poner todas las formalidades, ¿no? Aquí pongo estas nada más porque son las que nos interesan. Son las que las que nos interesan, ¿no? Luego, pero pueden poner todas, o sea, podemos escribir todas y después confrontarlas con la cédula, con el citatorio y con la razón. Está por ahí. Ya Luego, compraste los boletos, cabrona. ¿Perdón? Ah, chingado. ¿Qué onda? Búsquelo, cabrona. Sus micrófonos, por favor. A ver, lo voy a silenciar. Nos pasa como la diligencia del abogado que no traía pantalones, ¿no? Maestro, es de cariño con mis hijas. Está bien, no pasa nada. Luego, la diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado. Entonces, el secretario actuario omitió practicar la diligencia de embargo el secretario actuario, ¿con qué? Sí, Marcos. Ahí no bueno, en base a eso no tendremos que hacer una diferencia. Primero, por ejemplo, poner las formalidades relacionadas con el domicilio y las formalidades relacionadas con la persona, primero de la primera diligencia y después con la segunda diligencia, o lo estamos haciendo de manera general. Ahorita las estamos haciendo de manera todas y después ya las acomodamos. Ah, ok. Sí, ya las acomodamos, las tenemos que hacer por partes, ¿no? O sea, las tenemos que hacer por la del citatorio, tanto del domicilio como de la persona, como ya la diligencia de embargo, requerimiento, embargo y emplazamiento del domicilio y de la persona. Nada más que ahorita la estamos poniendo así y al final ya las acomodamos, ¿no? Luego, el secretario actuario omitió practicar la diligencia de embargo. ¿Con quién? Aquí dice, la diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado. Entonces, el secretario actuario emitió practicar la diligencia de embargo con el suscrito, porque no lo hizo conmigo, ¿sí? Con mi representante
o dice, con las personas señaladas en el artículo anterior. O sea, con mis parientes, empleados o domésticos o cualquier persona que viva en el domicilio. ¿No? Mis parientes, empleados, domésticos o cualquier persona que viva en el domicilio. O sea, yo lo que estoy argumentando es que no se cumplió con esa formalidad. Y después lo vamos a confrontar con el citatorio y con el acta del requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Luego, dice, no se entendió para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones, apercibiéndolo que no hacerlo, el derecho pasará al actor, ¿no? A continuación, se emplazará al demandado. Ahora, ya pueden poner también, si somos más estrictos, que no me requirió para que señalara bienes, que no me apercibió, que de no hacerlo, o que omitió percibirme, que de no hacerlo, pasaría el derecho al actor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde el momento en que no se celebra conmigo, con el representante, con mis parientes, con mi empleado, con mi doméstico, se entiende que no se cumple con lo demás, pero también podemos ser más estrictos y poner lo demás, ¿no? Ahora, el secretario, ¿qué pasó, Hugo? Buenas noches, maestro. Ande. Una preguntota. Venga. En el caso de que, por ejemplo, el actuario luego es muy dado que señale en bienes ficticios con tal de, o bienes que no existieron o que nunca tuvieron a la vista, ¿ahí cómo lo podríamos atacar a través del amparo o es una situación diversa? No, pues forma parte de las formalidades, Hay un artículo también más adelante en el Código de Comercio que establece cuáles son los bienes susceptibles de embargo, cuál es su orden, ¿no? Y ahí también tendríamos que alegarlo con base en el 75 párrafo segundo, porque ahí el actuario lo que va a alegar es que él cómo podía saber que no era tu vehículo, que no era tu cuenta, si tú no hiciste valer, si tú no señalaste bienes y lo señaló en tu rebeldía la parte actora, ¿no? Sí, así es, porque muchas veces digo, en ocasiones los domicilios inclusive hasta cuentan con cámaras de video y todo ese tema. Y pues, Efectivamente. nunca los tuvo a la vista, entonces ¿cómo lo pudo haber señalado el actuario? ¿Cómo pudo inclusive ingresar al domicilio, no? Efectivamente, eso lo vamos a poner en las pruebas. Eso lo vamos a poner en las pruebas. En las pruebas, por ejemplo, se puede ofrecer el video, ¿no? De la fecha, aunque aquí va a ser un poquito complicado porque normalmente del tiempo en que te emplazaron al tiempo que se dicta la sentencia, se ejecuta y te das cuenta, pues probablemente ya no tengas el video, ¿no? Bueno. Pero hay otras pruebas que podemos ofrecer, como la testimonial, la documental. Hay otras pruebas que podemos ofrecer para demostrar incluso a veces describen un domicilio sin ir, y entonces cuando ofreces la inspección se dan cuenta que el domicilio que en donde supuestamente emplazó no es, ¿no? Ahí se ofrece una inspección, y se demuestra, por ejemplo, en uno me tocó hace tiempo, que decía que era una casa de 2 pisos, color verde, con 2 portones, y señaló el domicilio, se hace la inspección, y no era una casa de 2 portones, no era de ese color, no era de 2 pisos, ¿no? Era una descripción distinta. Era una descripción distinta, así es, ¿no? Entonces, aquí, otra casa. En todos los casos se le entrega. Daniel. Mande.
Y si ahora valiéndose de Google Maps, que te ofrece la vista de calle, y puedes ver la fachada de un domicilio, y en base a eso describen el domicilio, Sí, ¿se valen de eso? efectivamente, pero ahí, Pero, perdón, luego el Google Maps no está actualizado. puede ser que no esté actualizado, pero aquí en nuestro caso no fue el domicilio y no fue la persona, ¿no? O sea, aunque por eso les comentaba hace un rato, aunque el actuario haya cumplido con todas las formalidades de que se cercioró, etcétera, etcétera, pero si no se requirió, se embargó y se emplazó en el domicilio real, legal o convencional, y con la persona que señala aquí, pues la diligencia debe ser declarada inconstitucional y por tanto nula, ¿no? Aquí, por ejemplo, también en el 1394 dice: se le entregará a dicho demandado cédula en que se contendrá la orden de embargo, dejándole copia de la diligencia, corriéndole traslado de la demanda, de los documentos base y demás. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, venga la pregunta. ¿Quién levanta la mano? ¿Por qué no está tu nombre? Es que tu nombre dice Gabriela Guarneros, pero ¿quién es? Yo, Rubén Díaz, maestro. Venga. Es que, bueno, la falla en el domicilio está desde el escrito inicial de la demanda, porque es el actor el que presentó ese domicilio, ¿no? Claro. Y normalmente señalan, cuando son tranzas, señalan domicilios que no son, porque va el actuario, hacen esto, o sea, meten ahí a una persona que dice ser la empleada, no se identifica, no firma, ¿no? O a veces hasta se identifican y firman, ¿no? Identifican con firma falsa, con identificación falsa, y firman y hacen un garabato, ¿no? Pero ahí habría que ofrecer otro tipo de pruebas, por ejemplo, una pericial, ¿no? Entonces aquí, otra de las formalidades es que se entregará al demandado cédula. Entonces el secretario omitió entregarme la cédula, con la cédula y copia de la diligencia de embargo. 1394. Luego, el secretario actuario omitió correrme traslado con la copia de la demanda de los documentos base y demás documentos que señala el artículo 1061 del Código de Comercio. Pues aquí igual le ponemos igual 1394. Luego, aquí dice el 1068. El emplazamiento se entenderá con el interesado. Ahorita estamos describiendo de manera genérica las formalidades,
y después las vamos a organizar, ¿no? El emplazamiento se entenderá con el interesado. Su representante, mandatario o procurador. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? El secretario actuario omitió que entender el emplazamiento con el suscrito, mi representante, mi mandatario o mi procurador. Artículo 1068 del Código de Comercio. Luego, dice que me tiene que entregar. Acuérdense que las formalidades les vamos a encontrar con los verbos. Dice que me tiene que entregar cédula en que se hará constar la fecha y hora en la que se entregue, la clase de procedimiento, el nombre y apellidos, la denominación, el juez o tribunal, la transcripción, y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, en la que se agregará copia de la cédula y en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. Entonces, ya para ir, ya son las 9. Bueno, mañana continuamos con la descripción de las formalidades y la vamos a comparar con la cédula. Se las mandé por correo, por WhatsApp, perdón. Entonces, para hacerlo más rápido y más ágil, les pido que revisen estos artículos y lo confronten con la cédula, con el citatorio y con el acta de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, para que mañana ya nada más terminamos de describir las formalidades, las organicemos por el citatorio, por el requerimiento, por el embargo y por el emplazamiento, las confrontemos y con eso terminemos de crear el concepto de violación, ¿no? Y nos faltarían otras clases la próxima semana por los días inhábiles, ¿no? El lunes les voy a mandar desde mañana el caso, otro caso para que quien quiera, si no hacen equipos, pues no importa, pero sí quiero que mañana me digan quién es el que va a hacer la demanda de amparo con el nuevo caso, quién va a hacer la demanda de amparo y quién va a hacer la ampliación. Entonces necesitaría dos personas que quieran, uno que haga la demanda y otro que haga la ampliación, para que ya con todo lo que vimos, les voy a mandar los videos para que los que quieran